Buenos días, mis hermanos. Hoy les presento mi ensayo La doctrina de la predestinación, Thomas Godwin y la postura supralapsariana. Mi nombre es David Fernández. Este trabajo está en el marco de la asignatura Teología Propia del Seminario Reformado Latinoamericano y la asignatura fue impartida por el pastor Ángel Gómez. El contenido de mi ensayo se estructura de la siguiente manera. La introducción, la doctrina de la predestinación, elección y reprobación, como un primer punto. Segundo punto, el supralapsarianismo. Como tercer punto, Thomas Godwin y sus aportes al supralapsarianismo. Una conclusión y la bibliografía. A manera de introducción quiero hacer estas 4 preguntas que orientarán el desarrollo de este ensayo y es: ¿qué es la predestinación? ¿Qué es la elección y la reprobación? ¿Qué plantea la postura supralapsariana? ¿Y qué aportó Thomas Godwin al desarrollo de esta doctrina de la predestinación dentro del supralapsarianismo? Entonces, quisiera también que imaginásemos cómo son los eventos, cómo los vemos en un momento determinado y que pensaremos en esas preguntas: si nosotros como creyentes hemos sido salvados o elegidos para salvación, llamados para salvación, antes de la caída de Adán, después de la caída de Adán. ¿Cómo afectaría esas posturas nuestro entendimiento de la doctrina de la salvación? Asimismo, las demás doctrinas. Les comparto esta imagen de el ministerio Full of Ages y que me gusta utilizarlas para representar cómo podemos entender esta doctrina, la predestinación, cómo fue antes de la fundación del mundo y cómo podemos ver aquí a nivel ilustrativo el orden de las cosas desde el principio hasta el fin. Y en este marco de eventos, cómo podemos entender la doctrina de la predestinación. La doctrina de la predestinación es importante que nosotros la entendamos en estos dos movimientos o en estas dos palabras que se están dejando aquí en pantalla, y es la elección y la reprobación. Entonces, para Wilhelmus Abreikel hay 3 términos en la escritura que se usan para esta palabra predestinación. La primera es prohorismos, que se traduce predestinación, y esta palabra implica determinar algo antes de su existencia o que ocurra antes de que ocurra para poder llevarlo a un fin determinado. Otra de esas palabras es prognosis, que se traduce como presciencia, se refiere a un preconocimiento, y este se caracteriza por el amor y el deleite, no simplemente conocer las cosas. Y pues estas palabras, prohorismos, prognosis, están en el marco y refiriéndose a Dios mismo. La tercera palabra es protesis, que es propósito, y se refiere a un decreto determinado, que no cambia y que no se puede romper. Entonces aquí están estos dos movimientos de la predestinación, tanto la elección como la reprobación. Y un pasaje clave que podemos retomar para entender cómo las escrituras nos hablan de estos dos sentidos de la predestinación, como lo es la elección y la reprobación, cuando Pablo habla de cómo Dios expresa que a Jacob ha amado y a Esaú lo ha aborrecido, pero que esto había sucedido antes de que ellos nacieran, sin haber hecho nada bueno ni nada malo. Y hay 3 objetos de predestinación para Luis Berkhoff en su manual de teología de doctrina reformada. Entonces están los ángeles, que tenían la capacidad de permanecer y otros no; los seres humanos, que fueron llamados no solo de forma colectiva, sino individual, unos para salvación y otros no; y por tercero, Cristo, que fue predestinado para ser el mediador como objeto especial de Dios y complaciéndole de manera suficiente en su obra mediadora y redentora. Y esta doctrina de la predestinación no es algo nuevo o que surgió en épocas de la Reforma o en el siglo XX o XIX incluso, sino que, como lo retoma Justo González en su diccionario Manual Teológico, dice que según Agustín, eh, antes de que el hombre crea, la gracia de Dios opera en nosotros como creyentes para que podamos creer, y después coopera
con nosotros para que podamos producir frutos dignos de Dios. Entonces, esto se ve manifiesto porque no todos creen, ¿sí? Y Dios le da gracia a unos y a otros no. Entonces, esto es no según las acciones del pecador, sino simplemente según la voluntad y el decreto de Dios. El supralapsarianismo significa el extrema supra, antes, y el extrema lapsus, caída. Estoy en el latín. Entonces, dentro del supralapsarianismo hay 4 eventos y el orden es el siguiente. Primero, glorificarse a sí mismo en la predestinación, la elección y reprobación. Eso es lo primero que sucede. Segundo, Dios crea a los seres humanos. Tercero, permite la caída. Y cuarto, justifica a los elegidos por medio de Cristo y condena a los reprobados. Entonces hay algunos argumentos que Berkov da para fortalecer la postura supralapsariana. Uno de ellos es este primero, que gran mayoría de los defensores del supralapsarianismo apelan a aquellos pasajes de la Escritura que enfatizan la soberanía de Dios, ¿sí? Y más aún en relación con el pecado. También el tercero es bastante importante, como el orden de los decretos, según lo aceptan los supralapsarianos, está considerado como el más ideal, lógico y sólido de las dos posturas existentes. Y obviamente existe un orden racional entre el último fin de la elección y los recursos que median esta elección. Y pues es bueno aclarar que la postura supralapsariana, aunque no fue acogida de manera mayoritaria por grandes concilios, como por ejemplo en tiempos de la controversia remonstrante, en el Sínodo de Dort y en la Asamblea de Westminster, pero no se condenó. Entonces el supralapsarianismo está dentro del marco de la teología reformada. Por último punto, Thomas Godwin y los aportes que dio hacia el supralapsarianismo. Entonces este hombre, un puritano, nació en 1600, falleció en 1679, sus padres eran puritanos, fue dedicado al ministerio cristiano, se educó en Cambridge, dominaba idiomas griego, hebreo y latín, enfrentó oposición porque se adhirió al partido puritano en esta universidad y tuvo que refugiarse en Holanda para poder volver nuevamente a su ciudad donde había sido exiliado. Y él ejerció como ministro en el City Temple, que fue la congregación en la cual pastoreó hasta su muerte el 23 de febrero del 79, 1679. Thomas Godwin dice que Dios redime a través de Cristo, justifica a través de Cristo y salva a través de Cristo, pero elige en Cristo. Entonces, en primer lugar, Cristo no era la causa de la elección. Entonces, esta decisión le pertenecía al Padre, esa prerrogativa. Cristo no podía predestinar. ¿Por qué? Porque él mismo era predestinado. ¿Para qué? Para ser este mediador. ¿Sí? Cristo no eligió a ningún hombre. Los elegidos fueron elegidos con Cristo, al mismo tiempo en el que Cristo fue elegido. Entonces los elegidos también fueron elegidos en Cristo, no solo con Cristo, sino en Cristo como qué, como su cabeza redentora, una cabeza federal. De esta forma, Cristo era una persona común o pública, no solo al morir por su pueblo, sino también al ser elegido para su pueblo. Eso lo dice Thomas Godwin, fortaleciendo la visión cristológica que él tiene de la doctrina supralapsariana. Ese fue uno de los aportes más valiosos de Godwin, una visión cristológica. A modo de conclusión, podemos ver que la predestinación es un decreto de Dios eterno, que es de su voluntad, que no cambia. ¿Para qué? Para crear a algunos hombres, concluyéndolos en el estado de pecado y llevándolos a la salvación a través de Cristo. ¿Para qué? Para la gloria de su gracia soberana. Y al mismo tiempo decretó a otros hombres y concluyéndolos también de esa misma forma en ese estado de pecado. ¿Para qué? Para condenarlos por su propio pecado. ¿Para qué? Para alabanza de su justicia. Esta es mi bibliografía. Muchas gracias.